Buenas tardes, mi nombre es Alexander Benavides, estudiante de la Universidad Central del Ecuador. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio de costeo estándar, exactamente el ejercicio 6.7 del libro de Zapata. Ahora bien, debemos saber primero que el costeo estándar se divide en tres elementos, que es la variación de materia prima directa, la variación de mano de obra y tenemos también lo que es la variación de los IF. Ahora bien, en la variación de materia prima directa, en este ejercicio nos vamos a basar en dos métodos, los cuales son el método estándar, que está aquí, y el método real de promedio ponderado. Para realizar todos estos tipos de ejercicios en estos dos métodos es importante esta tabla que tenemos aquí. Para la variación de materia prima siempre vamos a medir lo que es la variación del precio, la variación de la cantidad y la variación neta. La variación del precio es igual a la resta del costo del costo unitario menos el costo real unitario por la cantidad real. La variación de cantidad en cambio es la cantidad estándar menos la cantidad real por el costo unitario, y la variación neta no es nada más que la variación de precio más la variación de cantidad. Entonces, con esta tablita que les digo aquí tenemos lo que es el método estándar y el método real. Para medir estas diferentes variaciones, de acuerdo al método que lo estamos haciendo, los datos los vamos a coger tanto de compra o de consumo. Por eso, cuando tenemos en la variación de precio, en el método estándar vamos a coger de la compra y la variación de cantidad vamos a coger del consumo. En cambio, en el método real, la variación del precio la cogemos del consumo y la variación de cantidad también la cogemos del consumo. Ahora bien, habiendo dado esta pequeña intro, entendiendo términos básicos, vamos a realizar lo que es el ejercicio como tal. Ya, entonces, para el ejercicio 6.7 vamos a trabajar con un solo material en la variación de materia prima directa, que es el plástico, que está aquí, el plástico. Aquí está el ejercicio. Entonces, es importante que el primer paso que realicemos es determinar si tenemos unidades terminadas, unidades en proceso. Ahora bien, si tenemos lo que son unidades terminadas, nos dice que 11.000 juguetes fueron comenzados al principio del año, de los cuales 1.000 quedaron en proceso y el resto fueron totalmente terminados y vendidos. Entonces, en unidades terminadas tenemos 10.000. En unidades en proceso tenemos lo que son las 1.000 que nos dijo que queda en proceso. Las unidades equivalentes no es nada más que la suma de las unidades terminadas por las unidades en proceso. Este valor de aquí de los 11.000 los vamos a multiplicar por la unidad de medida, que en este caso nos dice que es 5. Entonces multiplicamos este con este y nos sale la cantidad estándar, que es 55.000. Entonces, con este dato vamos a realizar lo que es el primer método, que es el método estándar. Vamos a sacar primero lo que es la variación de precio. Entonces, como nos acordamos, la variación de precio, el costo estándar unitario menos el costo real unitario y menos la cantidad real comprada. Como les dije, nos tenemos que basar en este cuadro de aquí. Entonces, ahora bien, vamos a ver. El costo estándar unitario nos dice que es, aquí está, 2,40. Entonces tenemos acá la fórmula, que es 2,40 menos el costo real unitario, que sería el valor de aquí, de los 50.000. Aquí, si durante el periodo compró 50.000 libros a 2,57 cada libra.
Entonces es nuestro costo real unitario. Ahora dice que esto lo multiplicamos por el costo real comprado. Entonces dice que en el periodo compró 50.000. Entonces, teniendo ya esta fórmula, nos da un total de menos 8.500 en nuestra variación de precio por el método estándar. Ahora, la variación de cantidad. La variación de cantidad nos decía que era la cantidad estándar menos la cantidad real consumida y menos el costo estándar unitario. Ahora bien, entonces, la cantidad estándar ya lo habíamos sacado, eran los 55.000 por la cantidad real consumida, que el dato nos dice que la cantidad real consumida sin materiales es 55.000. Entonces eso le restamos, y por el costo estándar unitario, el costo estándar unitario que nos decía que era 2.4, y nos va a dar un valor de 0. Y para sacar la variación neta, como les dije, solo era la resta de la variación de precio con la variación de cantidad, que nos daría un total de menos 8.500. Eso por el método estándar. Ahora bien, vamos a realizar por el método real, promedio ponderado. Entonces, para hacer por el promedio ponderado en el método real, vamos a hacer un pequeño Cardex, en donde vamos a tener inventario inicial, compra, consumo y nuestro inventario final. Ahora bien, el inventario inicial, ¿qué dato nos da el inventario inicial? Nos dice que el inventario inicial es igual a los ¿dónde está? Es igual a los 120.000 dividido para el 2,4, que es el dato que nos da aquí en el costo unitario. Entonces nos sale un total de 50.000. En la compra, en cambio, nos dice que la compra fue de 50.000. Sí, de 50.000. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sumar estos dos valores, el cual nos va a dar un total de 100.000. Y en nuestro consumo real tenemos el valor de 55.000, que están aquí. Son los 55.000 que están aquí. Entonces es importante que el costo unitario lo vayamos multiplicando por los valores, por el producto. Entonces, por ejemplo, aquí nos da 120.000. En la compra eran 50.000 a 2,57. Sí, aquí está, a 2,57. Entonces nos da un total de 128.500. Entonces vamos a sumar igual aquí, nos da 248.500 y tenemos los 100.000 de acá. Ahora bien, el consumo, como les dije, era 55.000. Entonces aquí es importante sacar el costo real unitario. ¿Cómo sacamos este valor? Simplemente lo que vamos a hacer es dividir el total que sacamos aquí para el total de acá. Aquí está, ¿no? Entonces dividimos este de aquí para el de acá y nos da un total del 2,485. Ese valor lo vamos a pasar aquí en el consumo y vamos a multiplicar los 56.000, nos va a quedar 136.675. En el inventario final lo que vamos a hacer es restar los 100.000 para los 55.000, que nos da 45.000, y los 248.500 para los 136.675, que nos da un valor de 111.825. Estos son datos que nos quedan del inventario final. Ahora bien, entonces en el método real promedio ponderado tenemos que la variación de precio es igual al costo estándar unitario con el costo menos el costo real unitario por el consumo, por la cantidad real del consumo. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos que el costo estándar unitario no nos va a variar, ya teníamos el dato acá arriba que es de 2.40, menos el costo real unitario
que lo sacamos anteriormente, que nos daba 2,485, y todo esto multiplicado para la cantidad real consumida, que eran los 55.000, dándonos un total de menos 4.675. Ahora, la variación de cantidad, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el método estándar. No va a variar en gran manera. Entonces tenemos que la cantidad estándar es igual a los 55.000 que habíamos sacado anteriormente, menos la cantidad real consumida, que es los 55.000, y por el 2,4, que es la cantidad estándar unitaria, dándonos un valor de 0. Y para sacar la variación neta, como les dije, la variación de precio menos más la variación de cantidad, nos va a dar un total de menos 4.675. Esto para sacar lo que es por el método real promedio ponderado. Ahora bien, ¿cómo vamos a sacar con el método real FIFO? ¿Qué es el FIFO? El FIFO es que hay una entrada y hay una salida. Entonces, igual vamos a realizar un pequeño Cardex, donde vamos a tener inventario inicial, compra y consumo. Ahora bien, como ya teníamos que el inventario inicial era de 50.000 a 240, nos da un total de 120.000. Tenemos que hicimos una compra de 50.000 a 2,57, entonces nos sale 128.500. Vamos a sumar estos dos valores, que son los 100.000. Ahora bien, en el consumo, ¿qué fue lo primero que nos entró? Fue el inventario inicial, que son 50.000. Pero nos toca coger 50.000 más de aquí. Entonces ya, ahora, ¿qué es importante que saquemos para el método real FIFO? Es el costo real unitario, que no es nada más que es la suma del inventario inicial más el valor que nos salió del total de lo que cogimos de compra, que eran los 12.850, dividido para lo que está acá, que es los materiales consumidos, que son los 50.000, ¿no? Para sacar la cantidad real unitaria. Entonces nos da un total de 2,4154. Ahora bien, ya con este dato podemos realizar el ejercicio con normalidad. Entonces, en la variación de precio ya tenemos el costo estándar unitario, el costo real unitario por el costo real de consumo. Entonces, tenemos que el costo estándar unitario era del 2,4 menos el costo real unitario que tenemos aquí, que es el 2,41, y por el consumo real, que eran los 55.000, dándonos un valor de menos 850. Ahora, para sacar la variación de cantidad, en cambio, lo que vamos a hacer es el costo estándar, que igual ya lo teníamos, que está en la parte de acá arriba, que era los 55.000 menos los 55.000 por el 2,4, dándonos un valor de 0. En la variación neta nos vamos a restar los dos valores, dándonos un total de menos 850. Entonces así sacamos la variación neta en el método real FIFO. Como les dije, en el método real tenemos dos subdivisiones, que son el promedio ponderado y el FIFO. Ahora bien, ya hemos acabado con lo que es materia prima. Vamos con la variación de mano de obra. En la variación de mano de obra tenemos tres variaciones: la variación de tarifa, la variación efectiva y la variación neta. Entonces, en la variación de tarifa tenemos una fórmula, la cual es que restamos la tarifa estándar menos la tarifa real por las horas reales. En la variación efectiva tenemos que es la resta de las horas estándar con las horas reales por la tarifa estándar. Y en la variación neta no es nada más que la variación de la tarifa más la variación efectiva. Ahora sí, vamos a coger los datos que necesitamos. Entonces, en las unidades terminadas
ya teníamos este dato, el cual nos decía que 11.000 juguetes fueron comenzados y 1.000 quedaron en proceso y las demás fueron terminadas. Entonces tenemos que es el dato de 10.000. Y en las unidades de proceso tenemos que son 1.000 las que quedaron en proceso. Pero aquí es importante porque nos dice que las que quedaron en proceso tienen un porcentaje de elaboración en la mano de obra del 50%. Entonces estos 1.000 les vamos a sacar el 50%, dándonos un total de 500 unidades en proceso. En la unidad equivalente no es nada más que la suma de las unidades terminadas y las unidades en proceso, dándonos un valor de 10.500. Entonces a este valor lo vamos a multiplicar por las horas que nos dicen la parte de aquí, las horas estándar, que dice que son 3 horas. Entonces vamos a multiplicar aquí por 3. Entonces la unidad equivalente la multiplicamos por las horas, dándonos una hora estándar de 31.500. Ahora, entonces vamos a sacar la variación de tarifa. Como ya les había dicho, la variación de tarifa no es nada más que la resta de la tarifa estándar menos la tarifa real por las horas reales. Ahora bien, la tarifa estándar ya nos da el dato del ejercicio aquí, diciéndonos que es a 1,80. Entonces ya tenemos 1,80 menos la tarifa real. ¿Cómo sacamos la tarifa real? La tarifa real se la saca por una fórmula que es la división del costo de tarifa real dividido para las horas reales. Entonces tenemos que nuestro costo de tarifa real es de 49.612,50 menos nuestras horas reales, que eran las 31.500. Entonces dándonos un valor de tarifa real de 1,57,5. entonces ese valor lo vamos a pasar aquí por las horas reales, que como sabíamos eran 31.500, dándonos que en la variación de tarifa tenemos 7.087,50. Ahora bien, vamos a sacar la variación efectiva. Entonces la variación efectiva eran las horas estándar menos las horas reales por la tarifa estándar. ¿Cuáles son nuestras horas estándar? Son las 31.500 que ya habíamos sacado anteriormente, menos las horas reales, que en este caso coincide con el dato de acá. Mano de obra utilizó 31.500, entonces sería menos 31.500 por la tarifa estándar, que era el 1,80, que estaba en la parte de aquí. Entonces en esta parte nos va a dar que la variación de la efectiva es de 0. Entonces en la variación neta no es nada más que, como les dije, es la suma de la variación de tarifa más la variación efectiva. Entonces es la suma de estos dos valores que nos dio en la parte de aquí, dándonos un total de 7.087,50. Entonces ya hemos sacado lo que es la variación de mano de obra. Entonces vamos a ir por lo último, que es la variación de los IF. En la variación de los IF tenemos dos maneras de sacarla. Tenemos con la variación de SIF de costos 2, que se enseñó en clase, y con los IF de costos 1. Se aplican diferentes fórmulas, pero el resultado siempre tiene que ser el mismo. Entonces para la variación de SIF tenemos 5 variaciones. La primera es la variación tarifa SIF variable, que es a la tarifa estándar SIF variable menos la tarifa real variable por las horas reales. De ahí la otra es la variación efectiva SIF variable, que es igual a horas estándar permitidas menos las horas reales por la tarifa estándar SIF variable. De ahí tenemos la variación de presupuesto del SIF fijo, que es el SIF fijo presupuestado menos los SIF fijos reales. Y tenemos la variación de capacidad,
que es igual a las horas estándar menos las horas presupuestadas por la tasa estándar del CIF fijo, y la variación neta, que no es nada más que la suma de las anteriores, que sería variación de la tarifa FIT variable más variación efectiva FIT variable más variación presupuesto FIT fijo y más la variación de capacidad. Entonces vamos a proceder a resolver la primera variación, que es la de tarifa FIT variable, que ya sabíamos. Entonces vamos a ver los datos. En la tarifa estándar FIT variable nos daba el dato en la parte de arriba, que era acá está. Para el periodo obtuvo una tasa FIT variable del 0,80. Entonces la tasa estándar FIT variable es de 0,80 menos la tarifa real variable. Para sacar la tarifa real variable vamos a usar la fórmula que es la división de los CIF variables reales menos dividido para las horas reales. Ahora bien, ¿qué datos nos daba? Nos decía que los CIF variables reales era un total de 26.468 menos dividido para las horas reales, que igual nos daba el dato acá, que nos decía que era de 3.500 horas. Entonces tenemos aquí los datos que nos da, dándonos un total de la tarifa real de 1,575. Entonces ya tenemos este dato de aquí en la fórmula, y dice que es por las horas reales, que como sabíamos era 31.500. Entonces en la variación de tarifa tenemos que es un total de 7.087,50. entonces ya tenemos este valor de ahí. Entonces, como les dije, la variación de la tarifa CIF variable nos va a dar un total de menos 1.268. Entonces ya tenemos la variación de la tarifa CIF variable. Vamos a sacar la siguiente variable, que es la variable efectiva CIF variable. Nos decía que eran las horas permitidas, las horas estándares permitidas. El dato que nos dan las horas estándares permitidas es un valor de, la vi acá, las horas estándar de 31.500 menos las horas reales, que eran los 31.500 igual que teníamos, por la tarifa estándar CIF variable, que era del 0,80. Teníamos ese dato más arriba, dándonos un total de 0 en lo que es la variación efectiva del CIF variable. Ahora bien, vamos a sacar la tercera variación, que es la variación de presupuesto CIF fijo. ¿Cómo sacamos este? Nos decía que era el CIF fijo presupuestado menos el CIF fijo real. Tenemos que el CIF fijo presupuestado era de 30.000 menos el CIF fijo real, que era el mismo valor, eran los 30.000. Entonces nos va a dar un valor de 0 en este caso. Ahora bien, vamos a sacar la cuarta variación, que es la variación de capacidad, que nos dice que es las horas estándar menos las horas presupuestadas por la tasa estándar del CIF fijo. Como horas estándar tenemos el dato que era de 31.500. Entonces tenemos acá 31.500 menos las horas presupuestadas. Entonces las horas presupuestadas las vamos a sacar de la división de estos dos valores, que son los costos indirectos presupuestados variables, que en este caso nos dice 36.000, dividido para la tasa CIF variable, que era del 0,80. Entonces nos va a dar que las horas presupuestadas son un total de 45.000. Ahora bien, para sacar la tasa estándar del CIF fijo, no vamos a hacer nada más que la división de los costos indirectos presupuestados fijos, que son 30.000, para el valor que acabamos de sacar, que eran las horas presupuestadas, que son 45.000, teniendo que tenemos 0,6666. Entonces ya tenemos todos los datos. Como les dije,
tenemos las horas estándar, que eran 31.500, menos las horas presupuestadas, que son 45.000, por la tasa estándar CIF fijo, que nos da 0,66. Entonces en esta variación nos va a dar un total de menos 9.000 en la variación de capacidad. Y ahora en la variación neta, como les dije, no es nada más que la suma de todos estos valores que sacamos en las 4 variaciones anteriores, que son las de aquí, y nos va a dar que nuestra variación neta es menos 10.268. Esto es con fórmulas de costos 2 para la variación de los CIF. Ahora lo vamos a realizar con CIF de costos 1, donde vamos a tener que sacar 4 variaciones, en donde tenemos que la variación neta es la resta del CIFA menos el CIF R, que es el CIF real. La variación de presupuesto es que es los CIF presupuestados netos menos los CIF reales, y la variación de capacidad, que son los CIFA menos los CIF presupuestados netos. Y otra forma de sacar la variación neta es la variación es sumando la variación presupuestada menos la variación de capacidad. Entonces, primero vamos a sacar lo que son a sacar lo que es la tasa presupuestada. Para ello ubicamos los CIF presupuestados variables, eso ya nos dio en el ejercicio, que era de 36.000, y también tenemos los CIF presupuestados fijos. De igual forma teníamos el dato, que era de 30.000. Simplemente vamos a hacer la suma de los dos en la parte de aquí, nos da un total de 66.000, y esto de aquí lo vamos a multiplicar, lo vamos dividimos, vamos a dividir este valor para las horas presupuestadas que ya habíamos sacado anteriormente, que eran 45.000. Vamos a dividir estos dos valores para sacar la tasa presupuestada, que nos dio un total de 1,4666. Entonces vamos a sacar los CIFA, que nos dice que es la tasa presupuestada por las horas estándar. La tasa presupuestada acabamos de sacar, que es de 1,4666, por las horas estándar, que también ya habíamos sacado, que están en la parte de acá, que eran 31.500. Le damos enter y nos da un total de 46.200. Listo. Ahora bien, ahora vamos a sacar el costo real. Vamos a sumar, para sacar el costo real vamos a sacar los costos fijos reales y los costos variables. Estos dos datos ya nos daba anteriormente. Teníamos que en los costos fijos variables reales tenemos un total de 30.000. En los costos variables 26.468. realizamos la respectiva suma, que nos va a dar un total de 56.468. Ahora vamos a sacar los CIF presupuestados netos. Nos decía que era la tasa estándar variable por las horas presupuestadas más los CIF fijos presupuestados. Entonces nos vamos acá, aquí tenemos que la tasa estándar variable ya nos había dado en los datos en la parte de acá arriba, y nos decía que era del 0,80 más por las horas presupuestadas, que de igual manera ya los teníamos, que está en la parte de acá, que son 45.000, y más los CIF fijos presupuestados, que también teníamos ese dato, que era 30.000. Entonces en los CIF presupuestados netos nos va a dar un total de 66.000. Ahora bien, vamos a sacar la variación neta. La variación neta no era más que la resta de los CIFA con los CIF reales. Entonces, en los CIFA ya habíamos sacado el dato anteriormente, tenemos 46.200, y nuestro costo real, nuestro CIF real, tenemos que era de
56.468, teniendo una variación neta de menos 10.268. Ahora vamos a sacar la variación del presupuesto. La variación del presupuesto era la resta, aquí es la resta de los CIF presupuestados netos menos los CIF reales. Entonces, los CIF presupuestados netos si tenemos el valor que era de 66.000. Ahora, para sacar los CIF reales, vamos a hacer la siguiente tablita de acá al lado. Ahora, esta tabla es muy sencilla. Vamos a sacar los totales de los fijos de los variables. A esto le vamos a dividir por las horas presupuestadas y nos va a dar el total real. Ahora bien, el total fijo ya nos daba el dato, nos decía que era de 26.468. De los variables nos decía que era de 30.000. Y de las horas presupuestadas nos decía que era 31.500. Acá entonces vamos a realizar la suma de estos de aquí para los totales, y de las horas presupuestadas nos va a dar el mismo valor. Entonces, como les dije, para sacar el total real no es nada más que la división del total para las horas presupuestadas, dándonos que en los fijos tenemos 0,84 y en los variables tenemos 0,95. Ahora bien, ya tenemos los CIF reales, el total. Entonces, para sacar la variación presupuestada ya tenemos los CIF reales, que nos daba un total de 56.468, y restándole eso para los CIF de netos, ya tenemos que nos da un valor de 9.532. Ahora, para sacar la variación de capacidad no era nada más que la resta de los CIFA menos el CIF presupuestado neto. Ya teníamos estos datos. Entonces, los CIFA nos daba un valor de 46.200 menos los CIF presupuestados netos, que era de 66.000. Damos enter y nos va a dar un total de menos 19.800 en lo que es la variación de capacidad. Ahora bien, para sacar la variación neta no era nada más que la suma de la variación presupuestada más la variación de capacidad. Entonces vamos a dar enter y nos va a dar un total de menos 10.268. Vamos a darnos cuenta que en las dos variaciones, tanto en variación de CIF de costos 2 con CIF de costos 1, estos dos valores de aquí, voy a pintar de otro color, nos cuadran. Entonces podemos decir que el ejercicio está cuadrado. Entonces, una vez ya cuadrado hasta los CIF, les agradezco por su atención, espero que haya sido claro. Hasta luego.